Yo he programado algo de 15 minutos para no quitar mucho tiempo ni a usted ni a los que nos están viendo. Y el día de hoy lo que vamos a hablar es qué hay de nuevo o qué cosas están sucediendo con la ley 31312, que es la ley que modifica y amplía la ley 30681. ¿Qué cosa es la ley 30681? Es la ley para el uso medicinal y terapéutico del cannabis que el Perú aprobó en el año 2017. Yo voy a hacer una breve intro de 3 minutos y vamos a conversar con el doctor Ugas algunas implicancias y algunas opiniones que hay sobre esta nueva ley. Sucede, doctor, que en redes y en general, ¿no? Bueno, en redes, que es donde ahora uno más está, hay bastante desinformación, ¿sí? Hay muchas interpretaciones que se le da, ¿no? Lo que nosotros no queremos es que los pacientes obtengan alguna información equivocada y tengan finalmente alguna complicación con la ley, que es definitivamente la razón por la que se estudia para regularlo y que todos estén claros y nadie tenga ningún riesgo, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco la temática. La ley 30681 permite la producción y que incluye el cultivo, ¿sí? Hay una licencia para la investigación, ¿sí? Para la producción y para la comercialización de cannabis. Eso es la ley 30681. Dentro de la licencia para la producción se incluye el cultivo. Esto significa que en nuestra ley antigua, la única forma de cultivar con fines medicinales, ¿no? y para hacer producción y entregar medicamentos a los pacientes era la producción a través de los laboratorios, ¿sí? E instituciones públicas, y ahí quien otorga la licencia es el Ministerio de Salud, ¿sí? Porque estamos hablando de una sustancia con fines medicinales, con los parámetros que ha puesto DIGEMIT, porque eso mencionaba la ley también, ¿sí? DIGEMIT pone los parámetros. Lo segundo es que la producción, comercialización e investigación del cáñamo, que es un concepto que aparece en el reglamento ya, ¿sí? Es otorgado mediante una autorización del MINAGRE. Esto significa que todo el manejo del cáñamo, según el reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 005-2019, va a través de una autorización, ¿sí? Y lo da el Ministerio de Agricultura. Ellos tenían un plazo, ¿sí? De 60 días después de la ley, pero todavía no han hecho nada, ¿sí? Todavía no está, digamos, el Minagri no ha entregado esa información. Esa duda también le vamos a preguntar, doctor, ¿qué efecto tiene? ¿El Minagri está incumpliendo algo? ¿Qué pasa cuando una institución incumple algo, ¿no? Finalmente, como resumen de la primera ley, ¿sí? Ya no es considerado delito, según el artículo 300, la prescripción, dispensación y manejo por parte de profesionales de la salud de todo lo que es cannabis si es que hay una licencia, ¿sí? Hay un uso sin límite en el reglamento, a diferencia de otros países. En el Perú no hay un límite de THC, ¿sí? El médico tiene la potestad de prescribir cualquier forma de cannabis y también cualquier presentación, ¿sí? Si el paciente está registrado en la base de datos de DIGEMIT, ¿no? Y puede comprar su medicamento con receta común si es CBD, y puede comprar sus medicamentos con receta especial si es más de 1 de THC. Eso es lo que da la ley 30681. ¿Qué cosa dice la nueva ley que acaba de ser firmada y promulgada en el peruano el día de ayer? ¿Sí? Es la ley 31312. Y esta define a la producción artesanal con cultivo asociativo a través de una licencia. Y esta licencia la entrega el Ministerio de Salud, ¿sí? ¿Qué cosa se incluye dentro de la licencia según la ley? ¿Sí? Dice cultivo, procesamiento, transporte y almacenamiento. O sea, son 4 actividades que van a estar dentro de esa licencia. Dice también que el Ministerio del Interior va a emitir unos lineamientos para un protocolo de seguridad, ¿sí? Lo que de alguna forma quiere el Estado es poder controlar la situación, saber quién tiene licencia, quién no, quién está cultivando, quiénes no, dentro de la asociación. Y la asociación puede ser a partir de 2 personas, ¿sí? Tienen que hacer su procedimiento y me parece en registros públicos, ¿no? Y uno ya oficialmente tiene una asociación. Incluso
hay asociaciones que no están hechas y no están registradas, ahí doctor nos da una manito. Y finalmente la ley 31.31.2 dice que debe emitir el reglamento el Estado en 60 días después de haber publicado. O sea, he sacado mi cuenta y el 27 de septiembre, doctor, debemos tener, según ley, según plazos de ley, un reglamento. Eso es la nueva ley, ¿sí? Doctor, ¿cómo lee usted este avance o quizá para usted no sea un avance? ¿Qué opinión tiene Bueno, sobre decir? disculpen la discapacidad tecnológica para este nuevo tema. Yo diría que esta ley es una verdad de perogrullo, es una perogrullada, ¿no es cierto? Se dice que es una verdad de perogrullo cuando algo es obvio y ya está definido. Y aquí, por simbolismo, que también podríamos llamarle populismo penal o demagogia penal, combinada con una gran cuota de ignorancia, se pretende sostener que el cultivo de marihuana para fines medicinales, ahora bajo esta nueva definición de asociativo, ¿no? Porque dice son dos o más personas tienen la condición de pacientes registrados que se dedican a la plantación de esta marihuana para usos medicinales o terapéuticos. Pero ya hemos mencionado en los eventos que he tenido la suerte de participar contigo, Pedro, y tus seguidores, que penalmente hablando, solo se sanciona el tráfico y las actividades para tráfico. Es decir, el cultivo para tráfico, la posesión para tráfico, el almacenamiento para tráfico. Así es. Porque técnicamente hablando, desde una interpretación jurídica, el artículo que manda en esto es el artículo 296 del Código Penal, y los otros son sus derivados, o sea, dependen del marco legal que pone el tipo madre o el tipo base, como le llamamos, ¿cierto? La norma base. Y la norma base dice, solo se sancionan las actividades de tráfico o favorecimiento al tráfico. Correcto. Por lo tanto, uno puede poseer marihuana, fumar marihuana, cultivar marihuana y guardarla, transportarla, siempre y cuando no lo haga para efectos de comercialización. Favorecimiento además del consumo ilegal de drogas. Ilegal, dice la ley penal. Dice ilegal. Ilegal. Por lo tanto, si es medicinal o es terapéutico, evidentemente no es ilegal. Correcto. Expliqué en esa oportunidad que detrás de todo delito hay un valor que se protege. ¿Cuál es el valor que protege el delito de tráfico ilícito de drogas? La salud pública. Por lo tanto, si yo cultivo, almaceno, transporto o regalo cannabis medicinal para fines terapéuticos, no solamente no estoy atentando contra la salud, sino la estoy promoviendo, lo cual sería un sinsentido que eso sea un delito. Entonces, esta ley, la 31.312, lo que nos trae es una perogrullada, nos está diciendo algo que ya está regulado, es una suerte de sobreregulación simbólica. Ahora, ¿eso es malo o es bueno? Es bueno desde la perspectiva de que para los burócratas que van a tener esto a su cargo, les aclara más que quien cultiva en grupo de 2 o más personas su marihuana y está registrado como paciente y cumple con los requisitos, vamos a ver qué novedades nos trae el reglamento, esa persona está claramente fuera de la aplicación de la ley penal. Es como una ayudita para que el policía, el burócrata, el fiscal entienda que esos casos no son delitos. Claro. Pero su lado malo es que confirma en aquellos que no saben interpretar la ley o desconocen su real sentido, que sí habría una siembra de marihuana o de cannabis, que podríamos llamar artesanal también, pero ¿qué pasa si es uno? Ah, no, ese no está dentro del ámbito de cobertura de la 31.312, entonces ese sí comete un delito. Lo cual es absurdo y no tiene ningún sentido. Entonces, sí es un ayudín, pero también trae su lado complejo, porque ratifica una interpretación equívoca en el sentido de que hay un tipo
de vinculación con el cannabis o con la cannabis sativa, que es penal, que es delictivo, que no está dedicado al tráfico. No sé si me dejo entender, pero hay una Sí, contradicción. sí, 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 sí. Esta perogrullada que usted comenta, ¿no? Esto de colocar ese concepto en obvio, ¿no? En explícito, porque yo creo que lo que teníamos, habíamos conversado muchas veces sobre nuestra ley con respecto a cannabis, es bien confusa. Y finalmente los administradores de justicia, ¿no? Y la policía, generalmente, ¿no? Ahora usted tendrá algunas experiencias, ¿no? En estos casos, siempre consideran a quien tiene, porta, siembra, o lo generalmente, o hasta a veces hasta lo usa, ¿no? Como un delito directamente, ¿no? O sea, finalmente ellos no tienen la razón, sin embargo, es lo que se ve, ¿no? Estas asociaciones o estas personas eh, que generalmente están en esta actividad están en un riesgo antes de esta norma, y ahora con esta norma lo que usted nos comenta es que los burócratas pueden entender mejor esta situación. Es favorable. ¿Qué tan... Creo que va a ser favorable para aquellos que entren dentro del supuesto de la norma, es decir, que efectivamente formen sus asociaciones, dos amigos, dos amigas o un grupo que decide formar su asociación y cultivar su cannabis y está registrado y cumple con todos los requisitos formales que establece la ley? Pero no es buena para el individual, para el individuo, hombre o mujer, que quiere cultivar su planta y esto por razones medicinales y no se quiere asociar, por las razones que fuera. Entonces, Ujú. ese estaría fuera del ámbito de protección de la 31312 y le daría la razón a un policía corrupto o ignorante o a un fiscal en los mismos términos a decir, como no eres asociativo, entonces tú sí estás cometiendo un delito. Ujú. O como no estás registrado en el registro que se va a implementar para las asociaciones de cultivo artesanal, entonces estás cometiendo un delito. Y eso no es así, porque la ley penal, que es la única forma en la que se puede crear un delito, es contundente en el sentido de que solo se penalizan los actos vinculados al tráfico ilegal. Por lo tanto, el incumplimiento de un requisito administrativo, que es que yo no esté registrado o que no tenga la receta o que sea solo en vez de ser con dos o más, no me puede convertir a mí en un delincuente. Me convertirá en el peor escenario en un infractor administrativo y a ver si me ponen una multa. Pero nadie me puede criminalizar, llevar a la cárcel y tratarme como un traficante de drogas, porque el mismo concepto del delito lo dice, es tráfico, traficante. Acá estamos hablando de personas que no están en la lógica del comercio ilegal de drogas. Totalmente, totalmente. Este proceso de regulación, pues, eh, para el cultivo personal, o sea, nos queda claro que no es un delito, ¿sí? Eh, Operativamente esto se cumple. Usted viendo casos de personas que están en esa situación, ¿efectivamente se cumple o hay mucho por No, encima está de la realidad? que favorece pues la corrupción, ¿no? La policía, primero que a la policía cuando se trata de tráfico de drogas le dan un margen más amplio que cualquier otro delito. Puede tener una persona detenida 15 días, Ujú. 15 días, cuando el régimen ordinario es de 24 horas, ¿no? Y la policía lo sabe y por supuesto los malos elementos de la policía, que no son pocos, utilizan esas herramientas para hacer caja, ¿no? Entonces salen un sábado, se van a los huecos donde venden marihuana o pasta o coca y agarran a los que salen, a los clientes que salen con Paco, con droga y los intervienen, los llevan, los extorsionan y si no les pagan los meten adentro. Con lo cual además cumplen una estadística que pueden presentar y decir hemos hecho tantas intervenciones contra el tráfico de drogas, etc. ¿Qué Pero debería pasar? Sí. la lógica de por ¿Y qué debería pasar para que esta actividad, o sea, la regulación del uso que no es médico, porque estamos viendo ya, ¿no? Fuera de esto, ¿qué debería pasar
para que, para que no suceda esto, para que la policía ni la autoridad administradora de justicia tenga hay que cambiar el Código Penal? ¿Qué alternativas ve usted para que no suceda esto que Para que, sabemos que es ilegal, ¿no? Por para que parte te- de la entidad? en este momento estamos con una acción de amparo, ¿no?, ante la justicia constitucional por una persona que es cultivadora independiente, Ujú. médicamente comprobada su necesidad de la terapéutica con cannabis, que además, como buena ciudadana o buen ciudadano, ha ido a la autoridad y ha dicho: quiero que me den permiso para cultivar mis plantas. Creo que pidió permiso para 6 plantas. Ujú. Le han respondido no. Eso fue antes de la adopción de esta ley, pero igual si la pediría ahora con esta ley también le van a decir que no, porque es solo, ¿no? Y entonces el MINSA le dijo: no, no le vamos a dar licencia porque solo hay licencia para las farmacias y los laboratorios. Ujú. Entonces, se ha recurrido a la justicia constitucional y esperamos obtener un fallo que abra un espacio. La jueza ha sido una jueza bastante empática con el caso, creo yo, y si esta jueza nos da la razón o llega esto a donde tengan que llegar, que en su máxima instancia podría ser el Tribunal Constitucional, y nos dan la razón, ya habría un precedente constitucional señalando que esto no es delito. ¿Por qué? Porque esta persona podría cultivar en el jardín de su casa, un jardín interior, y probablemente no le pase nada. Ujú. Pero va a vivir siempre con una espada de Damocles en la cabeza, pensando que podría mañana ser intervenido, criminalizado, empujado al sistema penal sin razón. Ese miedo que usted comenta, ¿no? Esta espada de Damocles, ese temor, ¿no? Porque venga la policía y te patee, ¿no?, la puerta, ¿no?, y te haga pasar, como entendemos legalmente ahora, un mal rato, ¿no? O unos buenos días de mal rato. Para evitar eso, ¿es necesario, cree usted necesario, que se regule a través de una autorización, una licencia? ¿Qué debería pasar para que la gente no tenga ese miedo? Porque Bueno, sabemos que es legal, análisis. pero la gente tiene miedo. El proyecto de ley venía sin el requisito de asociación. El proyecto de ley venía simplemente para el que quiera cultivar o el que cultive por razones médicas. Y luego cuando entró nuevamente a comisión, ahí le metieron mano. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia. Los congresistas se mueren de miedo que los acusen de ser favorecedores del tráfico de drogas, etcétera. Mm. Y hay mucha ignorancia también, sin duda alguna. Este es un tema que es poco explorado y poco estudiado aquí. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, si sale este fallo constitucional de una persona, si bien es cierto, va a favorecer a esa persona, va a ser un precedente judicial que se podrá extender. El otro mecanismo del que hemos hablado en alguna oportunidad también, que sería más de corte institucional, sería una salida sistémica, sería ir a la Corte Suprema y pedir que la Corte Suprema, en uno de estos acuerdos plenarios, que son sesiones de todos los vocales supremos que se sientan e interpretan la ley. Y ellos lo que interpretan lo ponen en unas circulares de la Corte Suprema que se llaman plenos casatorios, que tienen fuerza de ley. Todos están obligados a cumplir eso. Si la Corte quisiera interpretar esto adecuadamente, entonces tendríamos una decisión del máximo órgano del Poder Judicial en este país diciendo: si el cultivo, la posesión o el consumo de marihuana no es para fines de tráfico, y más aún si es para fines medicinales o terapéuticos, no puede ser considerada una actividad delictiva. El día de mañana a mí me viene a parar un policía por tener marihuana o estar fumando o tener plantas en mi casa, yo le saco copia de eso y lo paro en seco. Y si sigue para adelante se mete en un problema, porque claramente con conocimiento está cometiendo delito de abuso de autoridad. O sea, sería importante que el Tribunal Constitucional y las instituciones que están anexas a ellos lo manifiesten de manera explícita. Bueno, tendríamos 3 caminos, como está la situación. Uno es que salga un fallo como el que estamos persiguiendo en la justicia constitucional y nos dé la razón. Ese fallo, evidentemente, lo podemos popularizar y se puede usar en favor de todos los ciudadanos que estén en la misma situación. Una segunda posibilidad sería una modificación de la ley, pero ya sabemos lo difícil que es eso con los congresistas que tenemos y los vericuetos que tiene la promulgación de leyes en este país para temas polémicos y sensibles como este. Y una tercera posibilidad
sería que una asociación como la de ustedes vaya, se pueden buscar otros aliados y le pida formalmente a la Corte Suprema que en su próximo pleno casatorio discutan el tema del régimen. Además, creo que es en la coyuntura pertinente y bastante posible lograrlo precisamente por la promulgación de esta nueva norma. Entonces, la Suprema debería interpretar la 30681, la 31312 y el artículo 296 del Código Penal y salir con una posición que claramente tiene que ser favorable al cultivo y al consumo y la posesión de cannabis para fines medicinales. Y ya en esa opinión que mandarían, no solo se circunscribiría al uso medicinal, sino en general al uso, ¿no? O sea, nuevamente, ponerlo explícito, cualquier tipo de uso. Esto sería que incluya también el uso recreativo, ¿no? Esto que no es medicinal. Habría que ver qué disposición tiene también la propia Corte Suprema en ese sentido, porque son temas tabú, ¿no? Y muchos de ellos, sobre todo jueces que tienen mentes formales, pueden ser resistentes a eso, pero es cuestión de explorarlo, ir midiendo fuerzas, ¿no? A ver estratégicamente qué es lo que más conviene. Perfecto, yo creo que estas tres vías que usted nos propone, obviamente la tercera tiene un poco más de acceso, ¿no? La segunda un poco complicado y nada. Una pregunta que tenemos, ya teníamos agendada. En conclusión, la regulación medicinal, porque esto está saliendo en las redes también, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchas opiniones, teorías. ¿Una regulación del uso medicinal criminalizaría de facto a los usuarios adultos? O sea, ¿se les va a restringir sus derechos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de usuarios adultos? A los que no, a los que usan el cannabis con fines no médicos, ¿no? A los que están, digamos, a los que no son pacientes, ¿sí? Hay mucho miedo, mucha gente dice, no, no regulen el uso médico porque esto va a hacer de que, ¿no? De que los usuarios adultos ahora seamos criminales. No, Esto es cierto. eso es una falacia, eso es una falacia. No se puede crear un delito de taquito, ¿no es cierto? Y acá se estaría creando un delito de taquito, porque dice, yo voy a regular el uso de marihuana o cannabis medicinal y terapéutico y eso de facto crea un delito. No, los delitos se crean por ley y tienen que estar de alguna manera vinculados al Código Penal. Y el Código Penal, respecto del uso de drogas, de la siembra de drogas, del transporte de drogas, de No la es comercialización o importación, solo sanciona los actos vinculados al tráfico. al tráfico. Ese es lo técnico y teórico. La realidad, como siempre, nos desborda y producto de la corrupción, de la ignorancia y de por ahí algunos otros elementos adicionales, esto a veces no va de acuerdo con la ley, pero precisamente nuestro esfuerzo es tratar de que la realidad se ajuste a la ley. Eso es lo que debe pasar en un Estado democrático de derecho. Que la realidad se ajuste a la ley. Yo creo que esto va a ser fundamental y eso es algo que no hemos tenido, ¿no? De hecho, hay una cantidad enorme de personas, yo conozco personalmente incluso, que sabiendo sus derechos, pues obviamente son, digamos, nada, reducidos por el operador de justicia, ¿no? Importante. Doctor, ¿qué derechos tiene un usuario? Ya hemos hablado de todo lo medicinal, un usuario no médico. Ya usted lo contestó durante las preguntas, pero así puntualmente. Un usuario que no tiene una licencia para ni una receta médica. ¿Qué herramientas tiene para defenderse? Así es. Si es criminalizado, digamos. Si es tratado como se le suele tratar, ¿no? Como Bueno, la realidad nos dice. más eficiente es el del habeas corpus, ¿no? Que es una acción constitucional que de acuerdo a la ley, y así lo cataloga la ley, debe ser fulminante, es decir, yo voy y además el habeas corpus no requiere formalidad, puede ser por teléfono, verbal, por correo electrónico, lo puede hacer una tercera persona, es decir, se da todas las posibilidades porque tiene que ver con la privación ilegal de la libertad de una persona. Entonces, si uno está siendo criminalizado por un hecho que no es delito, evidentemente ahí correspondería a un habeas corpus
aunque la realidad nuevamente se impone y no son tan fulminantes como dicen, puede demorar mucho tiempo. Conocemos el caso de un joven que por Sí. comenzar CBD ha estado preso 80 días, hasta que se logró que la Corte entienda de qué estamos hablando y disponga su inmediata libertad. Y no es poca cosa, ¿no? Y no es poca cosa querer demostrarle a la autoridad cómo funciona la ley con un caso personal. Yo estoy seguro que ninguna persona está con ánimos, ¿no? de educar a la autoridad y tener que pasar 80 o 90 días en cárcel, ¿no? Finalmente, yo sé que hay algunas preguntas por acá, ahora las vamos a ver, ¿sí? Bueno, y esto creo que ya lo contestamos, ¿no? La pregunta que tenía era, ¿qué se podría hacer desde la sociedad civil para que el uso, sea medicinal o no esté en la situación ambigua que está ahora? Tenemos 3 vías, ¿no? Usted nos ha mencionado 3 vías. ¿Nos puede hacer un mini resumen de las 3 vías? Cosa que Sí, empezamos vamos a ver. de la menos agradable y menos viable a la más viable. La modificación de la ley, lo cual es un camino tortuoso, difícil y resistente, pero hay que tenerlo ahí como una posibilidad de mediano largo. ¿Qué se debería modificar puntualmente en la ley? Bueno, por ejemplo, una ley como esta debería decir que su ámbito de aplicación es el de la regulación administrativa de los términos penales del cannabis. No tiene nada que ver con los delitos. No sé por qué esta ley se quiere meter con los delitos. Está bien que diga, como he señalado, por una razón pedagógica, si se quiere, que se modifique el Código Penal para que entre un párrafo que diga, por si acaso, no es delito lo que no es delito. Ah, caramba, qué interesante. No es delito lo que no es delito. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero eso no se debería necesitar en un estado donde se cumpla la ley. Entonces, ese primer camino, más tortuoso, más complejo, muy resistente, el del cambio de la ley, pero hay que insistir y eso toma tiempo, como ustedes lo saben perfectamente. El segundo, intermedio, es el de la acción judicial individual. Yo, José Ugaz, me voy a un juez constitucional y le digo, ¿sabes qué? Yo necesito consumir esta marihuana, yo necesito sembrarla porque no consigo en la farmacia los estándares terapéuticos que yo necesito. Vengo por años tratando y yo sé cuál es la planta que me hace bien a mí y soy individual y no me quiero asociar con nadie porque le tengo fobia social o porque me da miedo la pandemia, no me quiero contagiar o lo que fuera. Y entonces consigo que ese juez me diga, usted tiene todo el derecho de sembrar su marihuana y no puede ser criminalizado por eso. Doctor, una pregunta, antes de que continúe. ¿Usted sabe de alguien que lo haya hecho? ¿Hay alguien que ha... En este momento, estamos en un proceso, hemos tenido audiencia hace 15 días con la jueza que tiene a cargo el caso y hemos sentido mucha empatía y apertura, ha tocado una jueza bastante buena que ha pedido más información, legislación comparada a otros casos, entonces yo creo que ahí vamos a lograr abrir un espacio. Sí. Y ese fallo además le puede decir a la autoridad, que en este caso es el MINSA, oiga usted, entréguele una licencia o interprétese que esta situación no requiere una licencia específica. Es decir, un juez constitucional tiene margen para poder tomar algunas decisiones importantes, que sienten precedente y que a partir de un caso individual pueda aplicarse como una medida de política general, digamos. O sea, esta podría ser, este caso, bueno, es conocido, todos lo saben, Francesca lo ha mencionado de manera pública, ¿sí? Este sería, sí. Este sería entonces el primer caso y que todo parece ir bastante decente, bastante cuerdo, ¿no? Por lo que usted me ha comentado, del primer precedente. En este caso es un precedente con fin médico, ¿no? Podría, entonces, si es un precedente con fin médico, ¿hay algún precedente con fin no médico? ¿O esto podría ayudar también, digamos, como precedente a un fin no médico? ¿Cómo lo ve? Casos constitucionales de fines no médicos, recreativos, no hay. Lo que hay son absoluciones penales de sentencias que dicen esa posesión no era para el tráfico, era para su consumo personal. O esa siembra era para su consumo personal, entonces no es tráfico y no es delito. Pero son de aplicación en un ámbito más restrictivo, porque una sentencia penal sirve como precedente también, pero no tiene la fuerza de una constitución.
Perfecto. Entonces esto va a ser un precedente interesante para ambos casos, yo creo, ¿no? Hasta que también venga alguna persona, ¿no? Con el uso y facultad de sus derechos y pida esta misma acción mencionando un acto o un fin, ¿no? Que no sea médico. Podría Correcto. ser bastante útil. Correcto. Perfecto. Y el Y tercer la, y camino la- sí. es el de la solicitud de un pleno casatorio, de estas reuniones plenarias de la Corte Suprema, donde hagan una interpretación del artículo 296 del Código Penal, concordado con la 30681 y con la 31312. Y que digan, entonces, este es lo que quiere, este es el sistema normativo que impera en el Perú y nadie puede ser criminalizado, al menos que esté vinculado a actividades de tráfico ilegal de drogas. Y eso yo creo que se puede conseguir, más aún si ya existe una asociación formal y algunos otros aliados, poder ir en colectivo, buscar de pronto el apoyo de alguna organización de derechos humanos, de libertades ciudadanas, de juristas, que puedan presentarse colectivamente a la Suprema y decirle queremos que agenden este tema en su próxima reunión para que puedan emitir un pronunciamiento sobre él. Lo que decida Bueno, la Corte Suprema en esos plenos tiene carácter vinculante, decimos en el mundo de los abogados, es decir, que obliga a todas las instancias inferiores, a los fiscales, a los policías, a los jueces, a seguir esa interpretación que es mandatoria. podemos contar con parte de su apoyo si es que esta vía sale. Mucha gente está diciendo todos lo quieren hacer. Y esto, de hecho, tiene una razón jurídica bastante clara, ¿no? Sí, yo creo que es perfectamente posible. Estoy seguro que además se sumarían muchos abogados o estudios de abogados que estarían encantados de apoyar una iniciativa de este tipo. Perfecto. ¿Y la tercera vía, doctor? Esa era la tercera. La Bien. intermedia es la vía constitucional y la primera era la modificación de la ley. La tercera es la de la Corte Suprema. Nos queda súper claro. No veo todavía alguna otra pregunta por aquí. Bueno, están preguntando sobre los requisitos. Esto va a salir en el reglamento, ¿sí? Ojo. Hay 60 días, como hice lectura al inicio, y todo apunta, según las disposiciones complementarias de la ley 31312, que el 27 de septiembre ya deberíamos tener un reglamento, ¿no? Para esta nueva vía de acceso que es con las asociaciones de cultivo, ¿no? Doctor, vamos a tener la próxima semana, vamos a invitar, usted lo conoce, estuvimos en el diplomado a Martín Rodríguez del IRCA. Ellos tienen una experiencia interesante en Uruguay. Ellos han regulado el uso de cannabis y no lo hicieron con fines médicos. Ellos lo hicieron para quitar terreno al narcotráfico, cosa que es bastante interesante. Y ellos han propuesto una regulación. Por ejemplo, en Uruguay hay varias vías para que la gente pueda cultivar cannabis. Hay la vía personal, la gente se registra y puede tener 6 plantas, ¿no?, por persona. Está los clubes canábicos, ¿sí?, que pueden tener una cantidad, creo que un poco mayor, ¿no?, pero están circunscritos. Y está la vía también de los laboratorios que van a hacerlo como medicamento, ¿no? ¿Usted cree, doctor, que si es que se logra por alguna de esas 3 vías una manifestación explícita de nuestras autoridades, ¿no?, sobre el uso del cannabis en general, sea necesario colocar algunos registros en temas de que esto sea más aplicable, más fácil y evite las confusiones a los operadores de justicia? ¿Cómo usted cree que podría ser si es que logramos una manifestación de este tipo de parte del Estado? Como Bueno, Uruguay, no como... efectivamente, ahora no tiene mucho sentido porque mientras no haya reglamento no vamos a saber exactamente a detalle qué es lo que van a pedir. Por ejemplo, el artículo primero es de una oscuridad que yo no termino de entender. Le voy a leer un párrafo que dice: el Ministerio del Interior, a través de la unidad especializada de la Dirección Antidrogas de la Sí. Policía Nacional del Perú,
realiza y aprueba el protocolo de seguridad con el objetivo de garantizar la intangibilidad física del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, así como el producto terminado. ¿Qué significa la intangibilidad física del cannabis? Algo intangible es algo que no se puede tocar. Entonces yo presumo que lo que están queriendo decir es que la policía tiene que adoptar las medidas para que no se use el pretexto medicinal para el tráfico de drogas. Pero eso lo va a tener que aclarar porque así como se dijo, no lo entiendo. Entonces, vamos a esperar a ver el reglamento que trae. Es evidente que siendo una actividad que de alguna manera roza con una práctica delictiva que no podemos negar y que es grave en sus consecuencias para el Perú, como es el tráfico de drogas, el narcotráfico y sus vinculaciones con otros aspectos de la seguridad nacional, tiene que haber algún tipo de registros. O sea, yo no me opongo a eso y creo que nadie debería oponerse a que efectivamente quienes van a hacer un uso sano y adecuado sean identificables, dentro de lo posible pues tengan digamos, una vía médica de tratamiento, etcétera. Lo que no puede ocurrir es utilizar la falta de cumplimientos formales administrativos para decir, como no tienes el papel tal, como no tienes la licencia tal, como no estás en el registro X, entonces eres un delincuente. Eso no es así y no debe funcionar así. Entonces sí me parece que asociaciones como las de ustedes deben ayudar a tener de alguna manera inventariada, identificada, agrupada, digamos, a las personas que requieren hacer uso de esta práctica, de este tipo de cultivo artesanal, de este tipo de consumo. Tenía una pregunta que me habían escrito, pero no la encuentro. Alguien nos había mandado también una consulta. Finalmente, doctor, yo creo que nos hemos excedido de los 15 minutos que le había prometido y le había pedido robarle. ¿Algún comentario final dentro del camino que nos toca ahora para que... Yo creo que el objetivo es que las personas que usan cannabis con fines medicinales no tengan este miedo y no estén en ese vacío, ¿no? De que la policía va a venir a tocarles las puertas y esto, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Cómo lo ve? Hay que tener paciencia, hay que tener un poco de paciencia, igual como pienso que el tema de la corrupción, yo creo que son procesos acumulativos, ¿no? Hoy estamos mejor que ayer, no cabe duda, ¿no? Y que haya salido una norma así, esto abre un poco más el espacio. Genera una disfuncionalidad por lo que he explicado al inicio, pero definitivamente mejora la posición de quienes ahora pueden cultivar de 2 o más su planta y poder tener su tratamiento médico-terapéutico. Yo no estoy de acuerdo con los maximalistas que salen por ahí gritando, esto es un desastre, ¿por qué piden regulación si yo debo tener mi derecho libre y libertario a consumir y sembrar drogas? Sí, efectivamente eso es lo que dice la ley, pero creo que en sociedades como las nuestras, conservadoras, con un índice de criminalidad muy alto en una actividad paralela como esta, que es muy nociva para el país, también hay resistencias que hay que entender. Entonces, poco a poco yo sí creo que se pueden ir ganando espacios. Esa es la idea de ir retando a la justicia e ir construyendo por aquí y por allá las piezas para que este rompecabezas en el más breve plazo esté bien armado y permita que un ciudadano peruano pueda cuidar su salud a través del uso medicinal y terapéutico de la marihuana, pero también si quiere hacer un uso recreativo o de otra naturaleza y no se dedica al tráfico de drogas ilícitas o al tráfico ilegal de drogas, lo puede hacer sin tener que estar permanentemente con el temor de que va a poder terminar preso o maltratado a través de una investigación penal, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, doctor José Ugaz. Un placer y un honor conversar nuevamente con usted. Lo estaremos molestando. Yo creo que si es que van a surgir iniciativas, incluso en las mismas personas que están aquí como audiencia, definitivamente por ahí lo molestaremos para quitarle unos minutos también. Muchas gracias, doctor. Todo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, espero que
haya sido bastante interesante, bueno. Dejen por favor algunas dudas y consultas en el post de este video y vamos a tratar de absolverlas nada, con el tiempo que tengamos, y igual si hay algo legal le podemos consultar a través de esta vía también al doctor Ugaz, quien gentil y generosamente siempre nos apoya. Buenas noches a todos, muchas gracias.